Cuando el cielo decide quién muere, el mundo se detiene y con él desaparece una parte de la humanidad. No es una guerra, no es una enfermedad, es arte convertido en castigo. Cada año una figura conocida como la pintora traza un número nuevo y todos los que alcanzan esa edad simplemente dejan de existir. Así comienza Clair Obscur Expedition 33, uno de los juegos más impactantes de 2025, capaz de convertir la belleza en tragedia y el tiempo en enemigo. El título de Sunfall Interactive y Focus Entertainment superó los 5 millones de copias vendidas y lideró nominaciones en los Golden Joystick Awards, colocándose como candidato claro al GOTY en 2025. Pero nada de esto explica su poder. Para entenderlo hay que mirar su mundo y atreverse a jugarlo. El universo de Expedition 33 vive bajo una cuenta atrás literal. El número en el cielo marca el límite de la existencia. Cuando baja, la gente desaparece. No hay cuerpos, no hay duelo, solo ausencia. La humanidad se ha adaptado al terror. Algunos celebran los días previos como si fueran las fiestas de despedida. En medio de todo esto surge la Expedition 33, una misión para llegar hasta la pintora y romper el ciclo. El juego no te lo narra con textos interminables, te lo hace vivir. Aquí es donde Expedition 33 cambia las reglas. Su sistema se llama turno reactivo, una fusión entre JRPG clásico y acción en tiempo real. Planificas tus movimientos con calma, pero cuando el enemigo ataca, el tiempo se reanuda. Entonces todo depende de ti. Bloquear, esquivar o contraatacar en el momento justo marca la diferencia entre la victoria o la aniquilación. El equipo de Sunfall Interactive explicó en PlayStation Blog que querían un sistema donde pensar y reaccionar sean lo mismo, y lo lograron. Los ataques dibujan trazos de pintura en el aire, no hay transiciones lentas ni cortes de cámara innecesarios, todo fluye como una danza visual, no hay relleno, no hay tareas irrelevantes. Cada zona te enseña algo nuevo sobre el mundo y sobre ti. La progresión también rompe con la rutina. No solo subes de nivel, sino que aprendes nuevas formas de sincronizar tus ataques y defensas. Cada batalla te hace mejor, no por estadística, sino por habilidad. Esa curva de aprendizaje da una sensación de crecimiento real, como si tú formaras parte de la expedición. El nombre Clair Obscur significa claro oscuro, una técnica pictórica que contrasta luz y sombra para crear profundidad. Esa idea define todo el juego. La dirección artística se inspira en la bella época francesa. El motor Unreal Engine 5 permite iluminación global en tiempo real. No busca el hiperrealismo de otros juegos, busca la emoción de una pintura que respira, convirtiendo la estética en un lenguaje visual de tensión. Lo más sorprendente es que nada es decorativo, la belleza es parte de la mecánica. Detrás de todo esto está Sunfall Interactive, un equipo de Montpellier, Francia, fundado en 2020 por ex desarrolladores de Ubisoft y Arcane. Su meta era crear un RPG que se jugara como un cuadro en movimiento, y cuando Focus Entertainment vio el prototipo decidió apostar. Durante años trabajaron en silencio, sin filtraciones. Mientras otros estudios buscan escala, Sunfall buscó intención. El sonido es silencio bien usado. La banda sonora combina instrumentos de cuerda con sintetizadores útiles. A veces solo escuchas el viento, los pasos, un eco lejano. Cuando llega el peligro, el ritmo sube junto a la adrenalina. El resultado es inmersivo, emocional y preciso. No busca gritarte, busca envolverte. El 24 de abril de 2025, el juego salió al mercado. La reacción fue inmediata. Los jugadores no podían creer que un equipo tan pequeño hubiera creado algo tan pulido. La crítica coincidió, una obra de arte jugable. IGN y GameSpot elogiaron su combate y la dirección artística. En Steam, más del 90% de reseñas son positivas. En octubre, el estudio confirmó 5 millones de copias vendidas. Todo esto sin campañas masivas ni controversias, solo el boca a boca y la excelencia. El impacto de Expedition 33 fue inmediato. Su estilo pictórico marcó una tendencia en artistas 3D y nuevos independientes, pero su verdadero legado es emocional. Mostró que un juego puede ser profundo sin ser pretencioso, hermoso sin ser vacío y difícil sin ser cruel. En una época donde todo parece calculado para vender, Expedition 33 recordó que la autenticidad sigue teniendo peso. El juego no va sobre matar monstruos, va de sobrevivir al tiempo. Cada ataque, cada defensa, cada color en pantalla te recuerda que todo acaba. El ciclo de la pintora es la metáfora de nuestra propia vida. Sabemos que tiene un final, pero seguimos adelante. Eso lo convierte en una experiencia única. No solo juegas, reflexionas.
Clair Obscur Expedition 33 no nació de una franquicia ni de un presupuesto gigante, nació de una idea, que la pintura puede moverse, que el tiempo puede doler y que la belleza puede ser efímera y aún así valer la pena. En un año lleno de remakes y secuelas, este juego recordó que la originalidad todavía puede liderar. Y esa creación, esa chispa entre luz y sombra es Expedition 33.